Carlos Iván es egresado de la licenciatura en Filología y Idiomas de la Universidad Nacional de Colombia. También es especialista en Comunicación y Educación de la Universidad Central y es doctor en Ciencias Sociales, Niñez y Juventud de la Universidad de Manizales. Ha sido asesor en temas de género y educación en varias instituciones, bueno, como el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Save the Children, entre otras, y actualmente trabaja en la Secretaría de Educación Distrital pensando en el bienestar de los niños y niñas que están en nuestras escuelas. Entonces, Carlos Iván, muchas gracias por aceptar la invitación y por liderar este pequeño conversatorio. Muchas gracias. Recibámoslo con un aplauso, por favor. Bueno, pues Harold, muchas gracias por la invitación, a ustedes por la presencia. Debo confesar que no conocía hace unas semanas la película. Cuando me hicieron la amable invitación de estar acá, pues obviamente la vi y me pareció fabulosa para trabajar y reflexionar críticamente sobre el tema del género en la escuela. Ahí creo que es importante contar un contexto investigativo, bueno, digamos, de diversas experiencias, pero tal vez el central fue un proyecto investigativo que llevamos a cabo hace unos años con la Universidad Central. Hablo siempre de ese proyecto como una macroetnografía, porque hicimos 473 diarios de campo de observaciones en profundidad en 25 instituciones educativas de Bogotá, y nuestra pregunta era cómo se están construyendo las masculinidades y las feminidades en la educación. Hay un libro publicado con resultados de la investigación, a propósito de él, hay un material educativo que desarrollé para docentes para poder abordar el tema de la construcción del género en la escuela. Y bien, digamos, ha tenido como cierta relevancia en el campo. Y luego también tuve la posibilidad de desarrollar un material educativo para la Secretaría de Educación y para Colombia Diversa, un texto que se llama Diversidad Sexual en la Escuela. Eso fue una investigación muy exploratoria y muy pequeña, que se hizo en 5 colegios acerca de cómo justamente cómo se abordaba el tema de la diversidad sexual en la escuela. Y me parece interesante resaltar incluso el subtítulo de esa publicación, porque se llamaba Dinámicas Pedagógicas para enfrentar la homofobia. Y eso es interesante porque esta película que nos da esas resonancias, pues digamos en términos desde un enfoque de derechos humanos y obviamente desde un enfoque de diversidad, el problema en las instituciones educativas pues no es la homosexualidad, pues diríamos de manera amplia la diversidad sexual, sino la homofobia. O sea, ¿qué hacer como desafío pedagógico cuando o bien en razón de la diversidad sexual o bien en razón de la pervivencia de desigualdades y violencias de género se presentan esas problemáticas en la escuela? Entonces creo que la película nos plantea muchos elementos interesantes. Digamos, antes de abordar un poquito el tema de la diversidad sexual, me parece que es interesante, y creo que Harold lo decía al inicio, porque no es planteado ese tema. Alguien podría suponer que es un tema de romance y del descubrimiento de los amores prohibidos o algo así, digamos, en la adolescencia, y la verdad creo que va mucho más allá de una historia típica para plantear temas del sistema educativo, de la construcción de los géneros, del tema de la amistad, del papel de las coacciones grupales alrededor del género y la sexualidad, no solamente en el ámbito educativo, sino en general en la sociedad. Y me parece que esa frase que el maestro de literatura utiliza y que después Connor le recuerda para decir: acordémonos que no podemos hablar con una voz prestada, siempre se trata de llegar a tener la propia voz. Es una clave pedagógica muy interesante, porque creo que nos remite a la reflexión o a la pregunta más general de en las instituciones educativas, si queremos crear sujetos uniformes o queremos, por el contrario, trabajar con la materia prima de lo humano, que es ser distintos. Y ahí voy mucho más allá del tema de la diversidad sexual. En el ámbito de mi trabajo en la Secretaría de Educación, que hemos estado acompañando colegios muchos colegios de todas las localidades de Bogotá sobre el tema de bienestar estudiantil, pues nos damos cuenta que el sujeto educativo
es un sujeto siempre diferente. O en la sociedad, las personas son muy diferentes, pero no solamente en razón de la construcción del deseo o de la construcción también de los vínculos amorosos, sino por múltiples razones, o sea, por razones étnicas, por razones de clase social, por razones del color de la piel, por razones de la presencia o no de discapacidad de las personas. Y de hecho, la larga historia, bueno, no es tan larga en realidad como de los años 50, de lo que se ha llamado la construcción de escuelas y de pedagogías incluyentes, que comenzó muy restringido a un tema étnico y a un tema de capacidades diferenciales de las personas, hoy en día tiene una proliferación de preguntas y de sujetos, y hoy en día las discusiones de lo que llamamos escuelas y pedagogías incluyentes ya ha abordado el tema de género, el tema de diversidad sexual, el tema de las diferencias religiosas, o sea, múltiples temas para entender qué hacemos con la diferencia y qué hacemos con el hecho de que los seres humanos somos distintos. A mí me parece que eso nos lanza una pregunta muy general sobre cómo construimos o no la democracia. O sea, nos alcanza hasta para esa dimensión de la pregunta, y yo diría que nada hay tan cercano a construir educación, ¿cierto? O construir saber más bien, que construir nación, o construir, digamos, un sistema de relaciones sociales. Y para no hacerme muy largo, porque creo que lo más interesante es que ustedes comenten sus impresiones sobre la película y sobre estas reflexiones. Cuando yo trabajo muchas veces temas con grupos, yo les digo, mire, creo que la reflexión interesante es cómo nos situamos los seres humanos frente a la diferencia, frente al hecho ineludible de que somos distintos como seres humanos. Cada persona tiene su individualidad, su unicidad, y somos distintos. Y yo diría en particular, y esto es un pequeño paréntesis, que toca muy a la construcción de las masculinidades, en recordar una reflexión que tiene una autora feminista que trabajó desde hace muchos años también el tema de masculinidades, que se llama Elizabeth Badinter, y ella me parece que ha hecho una descripción maravillosa de carácter sintético de cómo se construyen las masculinidades, y dice como dos cosas que yo creo que resuenan con la película. Uno es que la masculinidad es un campo de pruebas permanente. Es decir, el hecho de estar siempre demostrando la identidad genérica con una serie de comportamientos que se esperan socialmente, nos pone a los hombres en muchos riesgos en materia de salud, de construcción del cuerpo y de la propia subjetividad. Impresionante. Es decir, yo diría la masculinidad, en particular la masculinidad heterosexual, está poblada de una cantidad de atentados contra el autocuidado, ¿sí? Bueno, también la masculinidad homosexual y también la bisexual, pero digamos está poblado de una serie de confrontaciones al propio cuerpo. Hay hombres que construyen una especie de orgullo por el descuido corporal, porque todavía siguen con el pensamiento anacrónico de pensar que tener una buena alimentación y de tener, por ejemplo, hacer actividad física, etcétera, que eso es para mariques, perdónenme porque se dice así coloquialmente, y en cambio que esta barriga, que es que esto es cervecita, y esto es colesterol, y me lo he ganado a pulso, ¿sí? O sea, todavía hay una visión anacrónica de que el tema de cuidar el cuerpo es un tema de mujeres, ¿sí? Y de hecho me parece que el lenguaje siempre es un revelador del mundo, y esa idea de que el hombre es como el oso, entre más feo más hermoso, ¿sí? Me parece que forma parte de esos imaginarios que todavía siguen circulando en la cultura. Pero dice una segunda cosa Elizabeth Badinter que es interesante, que dice que lo crítico en la construcción de las masculinidades, y eso se ve fuertemente en los escenarios educativos, y el proyecto de investigación que les cuento lo comprobó, es que la masculinidad, la construcción de la identidad genérica o generizada más bien de los hombres no es una construcción afirmativa, sino es una construcción siempre por oposición. Y ser hombre, en palabras de su análisis de la autora, dice que es básicamente tres cosas. Ser hombre es no ser débil, y piensen ustedes en muchos elementos de la película, no ser mujer y no ser homosexual. Y, digamos, es una construcción de carácter reactivo, por oposición, ¿sí?
Y eso me parece que es dramático, porque entonces cada hombre, si está en un campo de prueba social, está intentando socialmente no escapar de esas tres negaciones, ¿sí? Y entra en muchos episodios de violencia, procesos de descuido, desconexión de la ética del cuidado, no conexión con la expresividad emocional, abandono de los hijos. Hago un paréntesis para decir que yo digamos, he disfrutado intensamente el aprendizaje con mi hija, tiene 2 años, 7 meses, 8 meses, y creo que los hombres tenemos no solamente que defender el derecho del involucramiento directo en la crianza, sino gozárnoslo, ¿sí? Y entender lo importante que es para la construcción de las subjetividades una relación vincular y de cuidado cercano, no a través de empleadas del servicio, no a través de que todo lo haga la mamá, sino realmente de ejercicio, no solamente del ámbito doméstico, de todo el tema de los compromisos con la domesticidad. A mí me cae muy gordo cuando las personas dicen, es que él ayuda o él colabora en la casa. No, se trata de otra cosa distinta, que es cómo asumimos el compromiso en la igualdad para la construcción, digamos, de las responsabilidades en el ámbito doméstico, y parte importante de eso es la relación o bien de pareja o bien también de la relación filial con los hijos. Entonces, creo que hay muchas resonancias de la película, no solamente en términos de la construcción de las masculinidades. El rugby es sin duda la prueba de masculinidad clave, digamos, en la escuela. Es la demostración de los que son aceptados en la comunidad o de los que por el contrario reciben una burla. Y miren que también es muy interesante, porque Ned le dice al final, le dice, no, o sea, no intentes, no creas que no puedes serlo todo. O sea, en algo que me pareció muy interesante en los lenguajes de la película, porque dice que muchos de los personajes ni se atreven a decir los elementos, ¿no? Pascal, eso, aquello, se sabe, ¿no? Digamos, hay como una serie de lenguaje, digamos, ¿cómo se puede decir?, de perífrasis, ¿sí? Para no decir las cosas. Y le dice, pero finalmente Ned se enfrenta a eso para decirle, no intentes ser o una cosa o la otra, sé todo con tú mismo. O sea, tú puedes ser gay y puedes ser el mejor deportista del rugby. No tienes que renunciar a un elemento para pretender llegar al otro. Y me parece que dan una lección gigante los muchachos de amistad, de solidaridad, de compañía, etc. Y también me parece muy interesante la figura del maestro de literatura, porque al final el hecho de que los chicos tomen un poco de valentía y no hablen con voz prestada, sino empiecen a ser sí mismos, paradójicamente les da al propio maestro la valentía para presentar a su pareja. ¿Sí? Entonces, me encantó la película, me parece que tiene elementos muy interesantes para trabajar en los ámbitos educativos, para generar reflexión, no solo sobre diversidad sexual, sino sobre las construcciones de género, sobre el mundo de la escuela, sobre la figura docente. Me parece que volver sobre la figura del director me parece sabio. O sea, él, cuando los dos quieren renunciar a estar en el cuarto, creo que él tenía todo el conocimiento de quién era cada uno y de cómo buscaba unas formas de apoyo. Y digamos, él entendía plenamente la situación, digamos, con eso que tienen los viejos maestros, y esa sabiduría pedagógica, y es moverse en contextos, y es mirar quiénes son los sujetos, y no olvidarse de los sujetos. Yo dejaría por ahí para no hacerme eterno, y es mucho más interesante escucharles a ustedes. Entonces, reacciones, comentarios, preguntas que digamos de la Carlos Iván o... Bueno, buenas tardes a todos. Pues yo comparto con Carlos Iván que es una película preciosa, que es una película que está muy delicadamente hecha para presentar un tema que no es nada fácil de manejar. Muy sensible, muy respetuosa, con tantas cosas que toca, ¿no? Que son muchas cosas. A mí me gustó mucho de la película la idea de construcción de las personas, de los seres humanos, ¿no? Que se viven en las comunidades,
la nuestra, donde las personas no dejamos de crecer, no dejamos de desarrollarnos, no dejamos de cambiar. Y en ese sentido me gusta mucho cómo en la película muestra una comunidad que no deja de ser problemática, porque las comunidades todas son problemáticas, pero cómo a veces uno incluso como profesor se olvida, debe ser también porque uno se concentra demasiado como en su labor y en su aula, y etc., pero se olvida de la comunidad, ¿no? Y se olvida que la construcción es de todos. Entonces, por ejemplo, ese sentido de la amistad tan profundo, tan bonito, que le ayuda al otro a crecer y a entenderse a sí mismo le da unos elementos importantes para su propio desarrollo, ¿no? Pero el director también tiene un aporte que darle a la comunidad y lo va haciendo, lo va construyendo. Los mismos chicos en su configuración de personas, también ellos hacen sus luchas y escuchan el aporte del otro. Incluso yo pienso en los chicos tan agresivos, que también ellos, pues en la parte en la que ellos cambian de bando, del bando del director del equipo, al bando del chico, esa solidaridad tan bonita que se ve, es también cómo se construye en comunidad. Entonces eso, digamos, me pareció muy precioso, porque en realidad uno también podría pensar que uno no está solo, o sea, en medio de las diferencias y las luchas que interiormente llevamos siempre unos y otros por distintas razones, ¿no? No estamos solos y podemos expresar y encontrar unos otros que nos ayudan, y no tienen que ser los expertos. Fíjense que el profesor de literatura aprendió también de los chicos, y creo que los contextos educativos deberían tender a eso, ¿no? Siempre. Pero como dices tú, hay una tendencia más a la homofobia, que uno dice, ¿qué es lo que pasa, no? ¿Qué pasa en nuestros contextos que nos olvidamos de esa capacidad tan especial que tenemos los humanos para poder comprender a los otros y no olvidarnos del sentido último de ser humanos? Algo pasa ahí extraño, y yo me quedo como con la cuestión de qué es lo que pasa, ¿no? Eso. Buenas tardes para todos. Yo, pensando en tu pregunta de qué es lo que pasa, yo en cierta forma pienso que hace mucha falta, digamos, pedagogía en la familia, porque los temas de género uno los empieza a estudiar como, digamos en mi caso, por la academia, y uno empieza a tener una comprensión más flexible de lo que es el género a través de eso. Y yo pienso que aquellos que hemos tenido acceso a ese conocimiento, que digamos es privilegiado, sí tendríamos que hacer pedagogía en la familia, que es como la primera escuela, ¿sí? Porque pues no podemos negar que nuestras familias están llenas de estereotipos, de homofobias, ¿sí? de una cantidad de sufrimientos, si se podría decir ancestrales. Entonces, digamos que una primera aproximación a cómo solucionar esa falta de sensibilidad acerca del tema de género es aquellos que hemos tenido la oportunidad de estar en contacto con estos discursos. Uno tiene que empezar a hacer pedagogía en su propia familia. Bueno, no sé si es necesario utilizar el micrófono, me asusta un poco. Bueno, a mí me parece bastante importante recalcar el punto que el doctor Carlos menciona y que ustedes también mencionan de una u otra manera, que es el no hablar con una voz prestada. Entonces ahí me gustaría recalcar el punto de la reproducción o la repetición continua de ciertos estereotipos o de la homofobia. De ahí entramos a la cuestión de la familia, de esa primera escuela, que desde la familia se va reproduciendo esos estereotipos, se va reproduciendo la discriminación, ese odio por la diversidad sexual, por la diversidad de género. Entonces esto también pasa en los colegios. Hay profesores como el profesor de rugby que tiene ciertas posiciones muy arraigadas en relación a la homosexualidad
y los estudiantes son muy susceptibles a muchas cosas, entonces reproducen la misma idea, y al fin y al cabo nos dimos cuenta cuando llegó el chico que se pasa al otro bando, que todos los chicos se pasan al otro bando. Al fin y al cabo ellos no estaban de acuerdo con la idea de que la homosexualidad es algo negativo y que debía existir esa línea o esa separación. Se dieron cuenta que en realidad que los dos chicos fueran homosexuales no tiene ninguna relevancia para el juego, por ejemplo, y tampoco tiene pues que marcarse una diferencia tan notoria. Y también me gustaría mencionar lo de aquello que no se menciona, no se quiere como visibilizar. Para mí es como esa invisibilización del problema, a pesar de que está ahí. No queremos nombrarlo, simplemente es como, eso o aquello. Entonces es importante llamar las cosas por su nombre y reconocerlo. Al momento que lo llamamos por su nombre, le estamos reconociendo. Entonces me parece bastante importante eso de la visibilización de la problemática, y me refiero a problemática no a la homosexualidad, sino a la homofobia. Porque en realidad, si estamos siempre ocultando las cuestiones que suceden en la sociedad, en esta comunidad, pues obviamente la gente va a seguir reproduciendo estereotipos, obviamente se va a seguir ocultando personas, y pues obviamente los closets no son para la gente. Entonces, pues, a mí me parece importante recalcar esos dos puntos. Gracias. Si me permites una acotación pequeña sobre el eso y el aquello, es que me parece que obviamente no está restringido al tema de la diversidad sexual, sino me parece que empieza tempranamente en casa con cómo nombramos el cuerpo. O sea, cuántos papás y mamás ante un niño o niña que simplemente tocan sus genitales o algo, no se toque eso, o no sea cochino, o digamos, y todos los nombres para no decir pene, para no decir vagina, para no decir vulva. Es decir, creo que hay unos enmascaramientos del lenguaje para no tocar temas del género y la sexualidad de temprana edad que hacen muy complejo luego pues, hablar de estos temas abiertamente. Dos cosas que quería mencionar, una en relación con lo que dice Andrés en términos de la reproducción ideológica que hace el maestro de esos esquemas o de esos roles de género esencializados, que a veces lo hacemos inconscientemente, y pues en este caso el profe de educación física, siempre ha sido una actividad principalmente masculina, transmite esa idea de masculinidad hegemónica. Lo otro que me llamó la atención fue cómo las masculinidades se hacen vulnerables en el contexto escolar, en el sentido, por ejemplo, de que el profe de literatura no puede o se ve restringido en reconocer su identidad sexual porque, por ejemplo, Pascal va y le cuenta al director que esto puede ser problemático, tú sabes que eso puede traer problemas para los estudiantes. Es algo que también habíamos discutido en la sesión anterior cuando hablamos de que los profes que trabajan en primaria, profes hombres que trabajan en primaria preescolar, siempre están bajo vigilancia, porque el hombre es un predador. Entonces, no es solo predador de niños, sino también es predador de otros adolescentes cuando es homosexual, por ejemplo. Entonces, eso me parece que como que hay que cuestionarlo también, esa idea de que hay unas masculinidades que son peligrosas para el adolescente. Buenas tardes. Siento que cuando uno está como maestro y aborda todas estas situaciones que plantea la diversidad, muchas veces se queda sin herramientas e incluso no sabe cómo abordar determinados conflictos relacionados con la homofobia. Yo veía ahí en la película como dijéramos el etiquetado de gay es el gran demonio, ¿no? Es la gran etiqueta demoníaca contemporánea, sobre todo en nuestros países de origen católico. Y recordaba un poquito el tema de la cacería de brujas, ¿no? Cuando una mujer era etiquetada de bruja porque hacía danzas rituales, hacía curación con hierbas o hacía otro tipo de prácticas culturales prohibidas, inmediatamente el etiquetado de bruja tenía una condena pública que era
quemarla viva, ¿no? Quemarla en la hoguera. Y en la película tal vez ahí hay unas cosas de cómo hay unas reiteraciones culturales en el abordaje de la diferencia, ¿no? El etiquetado de gay es una forma infame de etiquetar al otro, y públicamente cuando Connor queda etiquetado pues queda paralizado, ¿no? La respuesta de él mientras está en el closet, ya, digámoslo, es golpear a los otros, es afirmarse públicamente en la masculinidad, no ser débil. Y cuando él entra al escenario, al nuevo colegio, una de las primeras acciones en el juego de rugby es golpear hasta hacer sangrar al otro de la nariz, una transgresión fuertísima desde el punto de vista de la convivencia escolar. Es decir, eso en un colegio que alguien reviente al otro, le parta la nariz o le parta un brazo, es gravísimo. Y el maestro de rugby se hace loco, sí, se pone contento, después se hace loco y no le aplica ninguna sanción de acuerdo. Es decir, está reafirmando la masculinidad como masculinidad de la fuerza, del poderío, de la violencia, etc., ¿no? Y eso hace pues, que le abra las puertas, y también eso mismo hace que cuando se descubre como gay públicamente, el mismo maestro le cierra nuevamente la puerta, ¿no? Que cuando llega aquí nuevamente a jugar y a entrar a una lógica distinta, que es el tema de la sexualidad, ¿no? Es decir, el deporte tiene otra lógica pues yo lo que veo también es que estas respuestas muchas veces, cuando hay una actitud crítica del maestro frente a estas situaciones y a estos imaginarios dominantes, yo diría que incluso va más allá de lo que se ha denominado como el patriarcalismo. También, digamos, está el imaginario religioso, el imaginario cristiano, y bueno, podríamos seguir hablando de muchas cosas, como por ejemplo cuando Hitler realiza los Juegos Olímpicos en Alemania y hablaba de la raza aria como la raza superior, la raza pura, y van los negros norteamericanos y le ganan medallas y Hitler sale huyendo, ¿no? Es decir, a mí me parece que todos estos temas de la diferencia nos deben llevar a mirar cómo desde los imaginarios de los que hacen de la cultura hay unas formas de etiquetar y unas formas de responder casi que automáticamente al otro, y de ahí también podemos deducir opciones pedagógicas, porque pues, digamos, cuando no se cuestiona el sentido común y las matrices culturales que hay detrás de ahí, no es posible generar nuevas prácticas pedagógicas. Quisiera hacer... Bueno, un saludo para Carlos, que hace rato no lo veía. Yo quisiera hacer dos comentarios cortos a partir de esa intervención, porque es que caí en la cuenta ahora que hablé de democracia y de la pedagogía y no completé la idea, porque hubo un paréntesis muy largo. El primero es, ¿cuál es el valor de la homofobia en la construcción de la identidad masculina? Hay un trabajo que me parece muy interesante, no sé si es Michael Kimmel, uno de los autores, o Kaufman en las masculinidades, que dice que la homofobia juega un papel muy importante en la construcción de la identidad masculina, pero él no entiende homofobia como la versión a la homosexualidad. O sea, la homofobia es más una matriz cultural que instala en el proceso de subjetivación masculina, por ejemplo, consigue el efecto de establecer barreras para la expresividad emocional entre los hombres. O sea, va más allá del tema de la diversidad sexual, ¿sí? Es el hecho de que uno tenga unos distanciamientos físicos con los amigos y todo eso, que los abrazos, como nos decimos, trabajando a veces talleres sobre masculinidades con hombres, abrazos rompeespaldas y sacaculistas, ¿no? Porque esto es, el afecto es a golpes, ¿cierto? Y en serio separando la pelvis, porque esto, mucha cercanía pues puede producir sospechas sobre tu sexualidad y demás. Entonces, la homofobia juega, fíjense que el miedo, finalmente el recurso a la violencia que tienen los estudiantes y también amparados por el maestro, por ejemplo, en la escena que tú refieres, yo creo
que más que conocimiento, ignorancia, miedo a la homosexualidad forma parte, digamos, de ese ser hombre que supuestamente hay que probar socialmente. Entonces, ese es un primer elemento. Y el segundo, para volver a la vinculación entre la pedagogía y la educación y la democracia, justamente tiene que ver con el tema de la diferencia, que lo que yo enunciaba al comienzo, cómo tramitamos culturalmente el hecho de que somos distintos como seres humanos. Y yo creo que la humanidad ya que nombraste a Hitler y todo, la humanidad ha reaccionado de manera distinta frente a la diferencia. O sea, lo más craso, lo común, lo más violador, vulnerador de los derechos es el rechazo a la diferencia en todas sus expresiones. Acuérdense que también las personas zurdas fueron llevadas a la hoguera porque ser zurdo era tener un pacto con el diablo, por ejemplo, ¿sí? Es decir, hay muchas diferencias que han sido objeto de estigma y que creo que el avance de la humanidad ha permitido irla superando. El color del pelo, el hecho de las brujas que ya se mencionó, etc. Entonces, digamos, el polo del rechazo llega hasta la eliminación física y en Colombia sí que somos creativos, ¿no?, frente a ese tratamiento, por ideas políticas, por muchas cuestiones. Pero cuando comienza, digamos, lo que diría una recepción positiva, digamos así, más abierta, o que se juega más a la interlocución con la diferencia, algunas personas hablan del tema de tolerancia o de respeto. Y de hecho, en el ámbito del multiculturalismo europeo, por ejemplo, con el famoso título del libro de Alain Touraine, de Podemos vivir juntos, que lo está hablando para el multiculturalismo europeo, pero es la misma pregunta: ¿cómo hacemos para construirnos en sociedad y yo diría por fortuna, si no nos movemos y no nos relacionamos con seres humanos que seamos clones? Somos básicamente distintos el uno del otro. ¿Qué hacemos con eso? Entonces, ahí se ha construido en ciencias sociales, un poco en temas de ética del derecho, etcétera, un poco la idea de tolerancia activa, que ya no es, porque es que en muchas ocasiones en sociedad, sí, que los gays tengan derecho pero que no estén cerca de mi familia, ¿sí? O los negros sí, pero no quiero que vivan conmigo. O sea, estamos poblados de estereotipos sobre poblaciones, y muchas veces tolerancia y respeto en realidad lo que quieren decir es aceptación a regañadientes del otro. O sea, me lo tengo que aguantar, pero que no viva cerca de mí. Y no me abro como interlocutor en sociedad, no estoy dispuesto a aprender de la vida de ese otro. O sea, básicamente me lo aguanto si está lejos, ¿sí? Listo, sí, que sea gay, pero que no me va a echar los perros. O sea, ¿no? Todo el mundo piensa que es que los gays les gustan todos los hombres, o a las mujeres les gustan todas las mujeres, y a todas las van a violar, bueno, etc. Hay muchos prejuicios sobre eso. Entonces, me parece que la idea de tolerancia activa empieza a recorrer el camino de que ya no se trata solamente de aguantarse al otro a regañadientes, como digo, sino de establecerlo como un sujeto válido interlocutor en el escenario social y que nos abramos, y eso es pedagogía, pedagógicamente a aprender entre distintos. Pero tengo que confesar que incluso esa noción no me parece todavía suficiente. Yo creo que el verdadero reto de la pedagogía, como de la democracia, no es la tolerancia, ni el respeto, ni la tolerancia activa, sino la celebración de las diferencias. O sea, es entender que el humano, y así deberíamos actuar pedagógicamente, es básicamente tener siempre una proposición afirmativa de la diferencia y la diversidad básica del humano y abrirnos al conocimiento con el otro. Así se construye el saber y así se construye la democracia. De otra manera, no es posible. Entonces, cuando dejemos de aguantarnos a los distintos y celebremos que existan las diferencias, yo no estoy hablando de tolerar la violencia, la vulneración de derechos, estoy hablando de aceptar básicamente al otro casi que en un estatuto ontológico, si se quiere, ¿cierto? Como distinto, como ser humano, pero entender que el saber y la democracia son así. Entonces, discúlpeme que me volví a extender, pero me parecía importante ver por qué vinculamos la construcción de sociedad y de nación con el tema de la educación y la pedagogía. Sí, Carlos, también en ese sentido de pensarnos en que somos distintos, yo creo que uno de los ejercicios pedagógicos bonitos en la película que realiza el maestro de literatura es precisamente el de pedir la voz propia cuando le solicitó a todos que escribieran un ensayo acerca de un personaje de su familia, ¿no? Digamos, como hable desde su voz propia
tratando, pienso yo, pedagógicamente, de cambiar la interacción en la clase de literatura, de buscar la voz propia en la clase de literatura y hacer que esas diferencias fueran celebradas, aunque pues él tuvo que pedagógicamente censurar la, ¿cómo se llama eso? La copia, bueno, no sé cómo se llama. El plagio. Me gustaría que de pronto nos comentaras dos cosas que creo que son importantes también desde tu trabajo y que se relacionan con la película. Pedagógicamente, desde tu trabajo hemos aprendido que hay que colocarle atención a las formas de interacción en el aula. Me gustaría que de pronto pudieras ampliarnos un poco esa idea pedagógicamente hablando y cuál ha sido la experiencia de pensar en otras masculinidades o nuevas masculinidades, incluso del colectivo que tú has trabajado. Bueno, lo que pasa es que las formas de interacción se pueden entender en un sentido, primero, metodológico. Digamos, esa investigación que refiero y pues otras experiencias de trabajo en el tema de lo que es construcción del género en los ámbitos educativos. Una forma muy interesante de mirarlo. Pues, es decir, ha habido varios ejes de mirar alrededor de este tema. Un eje, tal vez el más clásico, de los años 80, finales, tal vez, en varias partes del mundo, fue mirar cómo aparecen las figuras masculinas y femeninas en los textos educativos, ¿sí? Y esto, movimientos feministas, educativos, pedagógicos, han denunciado pues cómo hay una asignación muy tradicionalista de roles en los gráficos, en la selección de los personajes. O sea, cojamos un libro de historia a ver cuántas mujeres aparecen como figuras históricas y cuántos hombres, o en la literatura, cuántas autoras se trabajan versus el número de hombres. Es decir, los textos de referencia educativos son tan patriarcales como la cultura. Pues, y eso no es ningún descubrimiento. Bueno, entonces, una forma de mirar eso es, por ejemplo, en los textos educativos. Otro tiene que ver con las normas, con las legislaciones. Creo que se enteraron de hace poco un pronunciamiento, si no estoy mal, de la Corte Constitucional, que defendió el derecho de una docente en la Universidad de Tolima que, mejor dicho, la echaron porque estaba haciendo un tema de denuncia de la violencia de género en la universidad, y hay redes de trabajo en Colombia que están trabajando el tema de la violencia sexual y de género en el marco de la educación superior. Por ejemplo, hay otra frontera de trabajo en relación con el tema. Nuestra mirada para ese momento, yo creo que fue muy interesante porque fue un poco centrados en lo que es el análisis de microinteracciones del que Erving Goffman propuso dentro del marco de la sociología, ¿sí? Pues también alimentados de teoría feminista y de teoría crítica, de varias miradas. Fue centrarse en las microinteracciones, en el aula y en los patios, ¿no? Digamos, en todos los espacios escolares, y que en un trabajo muy denso, de muy largo tiempo, de hacer algo que uno hace en etnografía, y es perder una cantidad importante de diarios al comienzo porque sabe que se está enfrentando a la paradoja del observador, y eso es que cuando tú llegas a situación de observación, pues los sujetos cambian su comportamiento porque estás ahí, y la única manera de superarlo, dirían algunos autores de la investigación cualitativa, es la técnica de la mosca en la pared. Y esa técnica, ¿cuál es? Es que cuando una mosca, tú estás trabajando en el computador y llega una mosca y te empieza a rondar, te molesta y uno empieza al principio a quitarle todo, pero si se posa en la pared, hay un momento en que dejas de mirar, se confunde con el paisaje, se vuelve parte de la pared y deja de molestarte. Eso tiene que hacer uno en la etnografía educativa. O sea, a fuerza de meses de estar ahí, llegar un momento en que ya los sujetos empiezan a revelar sus interacciones naturales y no las que están montando de manera ficcionada para el observador. Entonces ¿eso qué nos permitió? Revelar la textura sutil y por tanto casi invisible que tiene el tema de los tratamientos de género en el aula, que no es tan visible a simple vista. ¿Por qué? Porque me parece que en general el tema de la equidad se ha confundido con el tema de la matemática. ¿Sí? Es decir, si hoy para muchos docentes la información que tienen sobre equidad creo que la llevan al tema del acceso y la matrícula. Y como en Colombia, al igual que en muchas latitudes,
hoy en día la matrícula femenina es ligeramente superior a la masculina en todos los grados educativos, a excepción de los niveles posgraduales, lo cual nos lleva a tener unas preguntas importantes sobre la conexión de investigación de alto nivel, estatutos del científico, las mujeres y los hombres, digamos, pero esa es otra discusión, daría para otro foro. Entonces, alguna gente cree que ya hay igualdad. Es más, si partes de la matemática, podría llegar a la conclusión equivocada que comienza a haber un tratamiento inequitativo para los hombres, ¿cierto? Porque pues, si hay un poquito más de mujeres que se matriculan frente a los hombres y la deserción, etc. Pero ese no es el tema. El tema es que se sigue confundiendo educación mixta con coeducación. La simple copresencia de los géneros en el aula no es per se un igualador de oportunidades. Depende de la construcción pedagógica en el aula, y eso se da, por ejemplo, con cosas tan sutiles como que el maestro les contesta a los hombres como muchachos, ¿sí? Una palabra, digamos, normal, versus utiliza un alto número de diminutivos con las niñas. Sí, niñita, ¿sí? Se da con la retribución visual que se da a las ejecutorias estudiantiles en el aula y frente al tablero. Se da con el poder diseñar pedagógicamente el trabajo en grupos para tener pedagogías más colaborativas que competitivas en los subgrupos de trabajo, porque algunos maestros creen falsamente que también es un igualador de oportunidades y que es muy participativa la clase si yo trabajo siempre en grupos. Pero si uno no interviene en los grupos, muchas veces puede pasar que las niñas pueden terminar siendo unas eficientes secretarias que, porque tienen letra más bonita, son las que anotan las conclusiones del grupo, pero no se está escuchando su voz como sujeto pedagógico. Es decir, no hay tiempo, sí, infortunadamente, pero hay muchos elementos que son muy sutiles del orden interaccional que estas investigaciones tienen la misión de hacer emerger para hacerlo evidente. Y el otro elemento clave es que, y creo que tú tocabas el tema, es que no se puede hacer un reconocimiento de esa situación y una renovación de carácter pedagógico si no empezamos por el propio sujeto docente. Es un poquito obvio, pero digámoslo así, si con un docente, si tú trabajas un tema, un curso de formación, digámoslo así, o actualización, en tecnología educativa, uso de las TIC en el aula, listo. Es un tema que relativamente el docente podría darse el lujo de tocarlo como un tema exterior a su propia persona. Simplemente decir, no, yo sí me meto con la tecnología, yo ya domino ciertos aparatos y todo. Pero si tú llevas a la reflexión docente un tema por la entrada que sea de género y sexualidad, mi convicción es que no puedes hacerlo desde un lugar de exterioridad. O sea, necesariamente siempre hay que entrar por el sujeto mismo del docente, que también es un distinto, también es un diferente, ¿cierto? Para entender, para potenciar en él, para ayudarle, en él o en ella, ayudarle a que tenga un reconocimiento crítico y reflexivo de su propia construcción en materia de género y la sexualidad. Creo que es muy difícil que se abra, a trabajar, a abordar el tema del género en la escuela y de la diversidad sexual si no empieza por un proceso de reconocimiento de sí mismo, ¿sí? La segunda pregunta se me olvidó. Tu experiencia con las nuevas masculinidades. Bueno, imagínense que el viernes y sábado estuvimos en el tercer encuentro de la Mesa Nacional de Masculinidades por la Igualdad de Género. Fue muy interesante porque éramos 31 hombres de pues, a todo el país y mirando un poco como qué está pasando, porque hay grupos de trabajo mixtos y algunos masculinos en Colombia que están trabajando el tema. Ahí aparece, nos conecta mucho con la película y con esta conversación porque aparecieron como unos temas de imperativo urgencia, se podría decir, que se estaba haciendo como definiendo como unos ejes de trabajo para ver si podemos tener una agenda nacional y demás. Y apareció un tema que con mucha fuerza y fue ¿qué hacemos tempranamente con los niños en la educación? Y yo ahí dije, bueno, es muy importante empezar temprano, incluso empezar en primera infancia. Y tú encuentras muchas teorías de género y mucha literatura, pero pocos materiales de orden didáctico
para trabajar ya en primera infancia, ya con niños en educación inicial, que es muy, o sea, creo que con unos compañeros en su momento para el ICBF hicimos el único material que yo conozco en Colombia que se llama Género en primera infancia, justamente, y que era es un material dirigido para jardineras, para el lenguaje ICBF, agentes socializadores de la infancia. Bueno, y creo que es muy importante el evento. Pero el segundo fue no solo cómo trabajamos con niños pequeños, pues con niños y niñas, sino qué hacemos con los y las adolescentes. Porque desde varias ciudades se comentó, ahí hablé mucho con compañeros de Pasto, por ejemplo, toda mi familia es nariñense, y entonces pues me disfruté mucho las conversaciones pastuses, fue el tema del control y la violencia en los noviazgos juveniles. Ese tema nos está preocupando enormemente, porque uno tiende a pensar, quizás un poco ilusamente, que ser joven es traer novedad y, por ejemplo, traer igualdad y equidad en las relaciones de pareja. Y resulta que el muchacho de 14 años vigilando en las redes sociales a la niña, o sea, estamos vivenciando que muchos jóvenes le preguntan: ¿por qué me llamaste? ¿Por qué no me llamaste? ¿Con quién andabas? ¿Por qué hablas con él? Es decir, o sea, estamos... La vivencia de lo que pareciera ser más anacrónico en términos de género, e incluso comisión de violencia física en noviazgos juveniles, me parece que si no hacemos algo pedagógicamente para intervenirlo es un tema complejo. Bueno, y para no extenderme, y además qué pena, pero tengo que irme por motivos de cuidado de la primera infancia, ¿no saben? Recibo a mi hija a las 6 en la casa, entonces de pronto hay otro momento de conversación, pero yo soy crítico del término nuevas masculinidades. Digamos, yo no lo uso. Prefiero, de hecho, en varios de estos grupos y en varios países hay gente que habla de hombres libertarios, masculinidades alternativas, hombres por la igualdad de género, hombres por la equidad de género. Digamos, hay como muchas denominaciones. Lo que pasa es que los medios han posicionado mucho el tema de nuevas masculinidades. Pero muy rápidamente, ¿cuál es mi crítica a nuevas masculinidades? Primero es que a lo largo de la historia ha habido hombres que han propuesto otras formas de relación más igualitarias con las mujeres, ¿sí? Y entonces la primera pregunta es: ¿qué tan nuevos podrían ser? Y me parece que los medios han terminado haciendo como un tratamiento muy light del término nuevas masculinidades, porque pareciera referirse a prácticas contemporáneas de los hombres, es decir, prácticas que no se daban en el pasado y que quizás hoy en día estaban haciendo. Entonces, por ejemplo, han escuchado sobre la metrosexualidad, ¿sí? Hoy en día, yo digo, hay góndolas en los grandes almacenes de superficie que tienen, uno puede encontrar la sección de cremas para hombres, ¿sí? Y eso evidentemente no se daba tanto en el pasado. Y uno entonces podría llegar a la falsa conclusión que esa es una nueva masculinidad, pero el problema es que eso puede quedarse simplemente en un tema apariencial, si se quiere, pero para nada está desdibujando el tema del poder en el contexto patriarcal. Entonces yo digo, un poco tomando el pelo, que podemos tener hoy en día tiranos más humectados, perfectamente, ¿sí? O podemos tener cavernarios en materia de que se crean, por ejemplo, que su novia le pertenece a él. Un joven puede pensar que su cuerpo y su psique y su mente, o sea, él es dueño de ella, y si usted está conmigo, pues con nadie más, o sea, ese tipo, ¿sí? Y puede ser a la vez un hombre más sensible. O sea, también podemos tener hombres agresores más expresivos. Entonces, digamos, creo que la idea de contemporaneidad y novedad no es suficiente para hablar de estos temas. Y yo creo que si uno en realidad construyera un nuevo hombre y una nueva masculinidad, tendría que ser muy exigente en términos de eso, a qué contenido se está refiriendo, ¿sí? Yo diría que tendría uno que conectarse con la ética del cuidado, y eso se despliega en múltiples órdenes, o sea, el cuidado de sí mismo, el cuidado de los otros y de las otras. Tendría que tomar una postura decidida en contra de las violencias y a favor de la igualdad de género, por ejemplo. Tendría que en todos los ámbitos procurar en realidad replantearse, democratizar e incluso perder gozosamente el poder en términos de las relaciones con las mujeres y con otros hombres. No solamente se vale, por ejemplo, involucrarse en la crianza, y lo voy a cerrar con esto. Una amiga feminista me decía groseramente
Me dice, pues sí, mi marido hoy en día cambia pañales, pero es el mismo hijo de puta de siempre. Es decir, puede pasar también que hay hombres que efectivamente se ponen en un plano más afectivo con los hijos, pero son tremendamente tiranos con las compañeras. O hay hombres que son más igualitarios en los ámbitos laborales, pero terriblemente desiguales y violentos en los espacios de la casa. Entonces, resumiendo, a mí me parece que, por eso hablo yo de hombres transformantes, digamos, no uso nuevas masculinidades, pero si validáramos el término, nuevos hombres, nuevas masculinidades, a mí me parece que el elemento central es el replanteamiento del poder. Y si ese no se da, entonces no hay nada nuevo. ¿Sí? Podemos ser más expresivos, podemos estar más hidratados, ¿sí? Podríamos ser más metrosexuales, quizás, pero no estamos cambiando nada del orden patriarcal. Entonces, digamos, creo que por ahí hay elementos para discutir. Lanzaron un estudio en el encuentro del fin de semana muy interesante, que fue una serie de sistematización de muchas de estas experiencias regionales. No sé si ya está en PDF ese material, pero es interesante porque es como una fotografía, bueno, en que estamos en Colombia y en otros países de la región, en América Latina y el Caribe, en términos de la construcción de masculinidades. Y creo que por ahí se están dando las discusiones hoy en día. Pues quiero agradecerte muchísimo la ilustración y la animación de la discusión a partir de esta pregunta. Tenemos que seguir pensando en género, como lo decimos en nuestro lema, en otros colores para poder leer el género en el aula, porque eso creo que es importante, no la estigmatización del rosa y ese tipo de cosas. Y creo que seguir pensando en las masculinidades, en las feminidades y lo que nosotros hacemos desde la perspectiva educativa es una responsabilidad de la escuela. Cuando hablo de la escuela me refiero a la escuela en el sentido pues macro. Muchas gracias de verdad por tu compañía. Fue un placer de verdad tenerte aquí. La próxima semana vamos a estar hablando del Closer, así que vamos a mirar esa película francesa y vamos a ver qué podemos reflexionar a partir de ella con relación a la escuela. Entonces un aplauso para Carlos Iván. Muchas gracias.